Corea del Sur tiene uno de los sistemas educativos más exitosos del mundo. Los profesores se encuentran entre los miembros más respetados de la sociedad y los alumnos más talentosos se fijan como meta ser seleccionados por una de las 3 universidades SKY: Seoul University, Korea University y Yonsei University. Una jornada escolar en Corea del Sur dura alrededor de 7 horas, pero normalmente un estudiante se la podría pasar estudiando hasta 16 horas diarias, ya que después de la escuela estos pasan muchas horas adicionales tomando clases particulares, estudiando en bibliotecas y en academias privadas nocturnas llamadas Hagwon. Para que tengan una idea del rol de las academias privadas en la sociedad coreana, solo en Seúl, una ciudad de apenas 600 kilómetros cuadrados, existen 12.000 academias y más de 1 millón de personas acuden a ellas. Como les dije, Corea del Sur tiene uno de los sistemas educativos más exitosos del mundo en cuanto a resultados, pero también es uno de los más duros. A los jóvenes se les priva de socializar, jugar y dormir. Se les presiona mucho con la errónea idea de que si no se tiene éxito en la escuela, tampoco se tendrá en la vida. De hecho, los estudiantes coreanos son los más infelices del mundo, y esto se refleja en la alta tasa de suicidio juvenil. Y por si esto no es suficiente, en algunos centros educativos aún se utiliza la cultura palo del amor, que es una alusión a las varas de madera que se utilizaban antiguamente para castigar a los estudiantes que no mostraban las aptitudes requeridas. Esta técnica no se prohibió sino hasta el 2010, y pese a ello aún existen padres que llaman a los profesores para pedirles que utilicen castigos corporales con sus hijos. En agosto del 2020, en una noche silenciosa, una llamada telefónica llegó al 911 reportando la muerte de un hombre de más de 30 años en un templo budista en Cheongdo. El paramédico que examinó el cuerpo dijo que este tenía hematomas en todo el cuerpo. La autopsia reveló que el 46% del cuerpo estaba dañado por traumatismo. Se preguntarán por qué les cuento esto y qué le pasó a este hombre en medio de la noche en un templo budista. Kwon, de 35 años, se estaba preparando para tomar el examen de funcionarios públicos. Este ya había tomado el examen 4 veces y se preparaba por 5ª vez. La persona que llamó al 911 era su madre de 64 años y confesó que su hijo se había caído mientras ésta lo golpeaba. ¿Qué? Según la madre, había llevado a su hijo a este templo para que estudiara ahí y se concentrara mejor. Afirmó que su hijo había violado una regla del templo y estaba a punto de ser expulsado, por lo que ella solo estaba reprendiéndolo con una vara de bambú. Sin embargo, lo sorprendente es que después de ver las cámaras de seguridad dentro del templo, se podía ver a la madre golpeando a su hijo con una vara de 1 metro de largo y durante 2 horas y 40 minutos. Cuando su hijo trató de escapar, ella lo agarró y este se cayó, y la madre solo se quedó mirándolo fijamente por 50 minutos, supuestamente porque pensó que estaba fingiendo o haciendo un espectáculo. Es altamente conocido que la competencia en el sistema educativo coreano es extremadamente alta en comparación con otros países, y esta competencia no es solamente para el alumno, sino también para los padres. Hay un dicho en Corea que dice que el éxito de un hijo depende de la capacidad de una madre para adquirir información, de la poca participación del padre y de la capacidad económica de los abuelos. Ustedes saben que soy mestizo y crecí en una casa con una madre peruana y un padre coreano. Así que puedo corroborar este dicho, ya que cuando era pequeño recuerdo muy bien que la que se encargaba de todos los temas escolares era mi madre. En ese momento no lograba entender por qué cada vez que había una reunión para padres, mi papá nunca iba, mientras que los padres de mis amigos iban juntos. Mi papá siempre le decía a mi mamá: tú encárgate de todo, y mi madre se volvía loca cada vez que sacaba una nota baja o algo. Mientras que a mi padre solo le importaban 2 asignaturas, matemáticas e inglés, pero yo sacaba las notas más altas en arte y religión. En Corea es muy común ver madres helicóptero, que intervienen en absolutamente todos los aspectos de la vida de sus hijos. En el distrito de Gangnam, donde se concentran las academias más intensivas del país, era normal ver grandes atascos de tráfico causados por los padres que esperaban a sus hijos. Por lo que en el 2016 el gobierno tuvo que aprobar una ordenanza para prohibir las clases particulares a partir de las 10 de la noche.
Volviendo al tema de la madre que mató a su hijo a golpes, quizá la obsesión por el éxito de su hijo la terminó cegando. Yo sé que no he sido criado en Corea y que quizás sea extremadamente difícil para mí entender esta situación. Pero después de haber estado en una de las universidades más prestigiosas de Corea, he visto a muchos de estos padres en el campus durante la temporada de admisión. Y además he escuchado muchas historias de competencia excesiva entre compañeros de la escuela. Hace unos años me tocó enseñarle español a un niño de 5 años. Y recuerdo que cada vez que entraba a su casa era imposible de ver las paredes, ya que todo estaba cubierto con estantes llenos de libros para niños. El niño venía de la guardería y tenía 1 hora de francés, 1 hora de inglés, luego llegaba yo a darle 1 hora de español, luego 1 hora de coreano, historia, piano, etc. ¿Se imaginan a un niño que todavía no sabe hablar coreano aprendiendo todo eso? Y no porque él quisiera, sino por la ambición de su madre. En el 2011 hubo otro caso en el que un estudiante de secundaria, con una excelente calificación escolar, de hecho era el primer puesto en su escuela, terminó matando a su propia madre por temor a que ésta se enterara en la reunión de padres que había borrado y cambiado su puesto a nivel nacional del puesto 4000 al 62. Sí, en Corea te dan un puesto a nivel nacional según tu puntaje escolar. Y de hecho ser el puesto número 4000 sigue siendo algo asombroso. Pero bueno, se supo que su madre siempre lo presionaba para que tuviera el primer puesto en el ranking nacional. Y que solía golpearlo con un bate de béisbol o un palo de golf. El día del asesinato, el hijo apuñaló a su madre en el ojo mientras dormía. Pero como esta no murió de inmediato, comenzó a estrangularla. La madre le gritó: Hijo, no podrás vivir como alguien normal si haces esto. A lo que el hijo le respondió: No lo sabes aún, mamá, pero mañana me hubieras matado tú a mí. Aunque la pena mínima por matar a uno de tus padres en Corea es de 7 años, el juez lo sentenció a 3 considerando todas las circunstancias. Volviendo al caso de Kwon, en un caso el hijo no se resiste a la violencia, mientras que en el otro el hijo explota. Ambos por una misma razón, ¿no creen? Pero esperen, la historia de Kwon no ha terminado. El padre de Kwon afirma que este asesinato no fue un accidente, sino que el monje budista del templo les había dicho a los padres que Kwon estaba poseído por 7 espíritus malignos que le impedían estudiar, y que tenían que pagar 1.000.000 de wones por cada espíritu maligno que exorcizaran. Recuerdan que en mi anterior video les expliqué cuánto valían los wones, ¿verdad? Bueno, entonces $1.000 por espíritu. Este caso también podría verse como un fraude de seguros, ya que Kwon obtuvo un seguro de $50.000 el día que llegó al templo, y la persona que lo cobraba en caso de muerte era uno de los monjes. Sospechosamente, ni este monje ni ninguno de los otros miembros hizo algo para detener la violencia. La madre dice que el templo no tuvo nada que ver y se niega a hablar. Solo le dice a la prensa que hablen con su abogado. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Creen que Kwon murió accidentalmente? ¿Que fue el resultado de la obsesión de una madre? ¿Un asesinato planeado para robar el dinero del seguro? ¿O un exorcismo fallido? Supongo que tendremos que esperar y ver qué dice el juez. Pero sea la razón que sea, podemos ver que el centro de este caso son la competencia excesiva y la obsesión de algunos padres en la cultura educativa coreana. Por favor, sí que la educación es buena, pero deja que tus hijos respiren. Y asegúrense que disfruten cada momento posible mientras crezcan. Al fin y al cabo es su vida y no la tuya. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video denle like, suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios y no se olviden de compartir. Nos vemos en el próximo video. Chao chao.